Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy nosotros vamos a presentar las habilidades del pensamiento e el impacto académico. Nuestro grupo está conformado por Laura Natalia Acevedo y quien les habla, Luisa Fernanda Bello Páez. Bueno, digamos que ya a nivel de datos generales, nuestro artículo como título tiene habilidades del pensamiento y aprendizaje profundo. El autor es Jorge Valenzuela. La fuente del 2008 de la revista Iberoamericana de Educación, y nosotras identificamos como palabras claves el pensamiento, aprendizaje profundo, psicología educacional, destrezas intelectuales y la enseñanza. Bueno, ya hablando acerca de las habilidades del pensamiento, podemos decir que son esos conjuntos de procesos a nivel mental que se dan a partir de estímulos y por supuesto pues estos tienen unas respuestas. Son muy importantes y sirven de apoyo para llevar digamos que a cabo las habilidades a nivel analítico, crítico y creativo del pensamiento. Es importante recalcar que todas estas habilidades son necesarias para un buen nivel o éxito académico. Entonces, aquí también es importante resaltar que aprender profundamente implica comprender de manera profunda. Y esto conlleva por parte de el establecimiento de relaciones significativas de conocimientos que ya se tienen previos y la información que se debe llegar a constituir en conocimiento. Y esto se da, digamos que a través de las dinámicas, de las vivencias, de las profundizaciones y de las extensiones que se dan, digamos que a nivel académico y en todos los contextos de la vida. Entonces, ya hablando por otra parte de este aprendizaje profundo, hablamos que es importante incrementar o mejorar, digamos que todas estas conexiones que se establecen entre un conocimiento y los diversos niveles de experiencia. Entonces, aquí es donde encontramos las vivencias que se dan en lo cotidiano, a nivel disciplinario y en todos los ámbitos de la vida. Y aquí es donde tenemos este dominio que es aprendido y se transforma, digamos que a medida de los conocimientos que nosotros, digamos que vamos adquiriendo. Una vez que tenemos un dominio, pues digamos que podemos tener una transformación de manera efectiva de esa información, transferirla dependiendo del contexto en el que se encuentre y por supuesto, pues poder, digamos que llegar a un significado y a un uso de lo aprendido. Entonces, ya hablando a nivel del aprendizaje, digamos que como primer nivel se establece la reproducción de la información, que ese primer nivel da cuenta de una demanda que solamente exige la reproducción de la información. Entonces aquí en esta categoría encontramos la numeración de características de un objeto, entonces que sepan, digamos que estas características distintivas, el evento o la situación, y ya hablando como el nivel número 2, encontramos la profundidad o intermedio de la capacidad de realizar una serie de operaciones mentales sobre un contenido. Entonces, digamos que aquí en este nivel se profundiza mucho más el aprendizaje, se constituye, digamos que se comienza a comparar a partir de esos criterios que nosotros tenemos, de esos conocimientos previos, para poder hacer una comparación, un ordenamiento secuencial, ya sea de una serie de eventos o acontecimientos. Ya a nivel 3 encontramos todas esas tareas que se constituyen de complementación de un mensaje, y aquí es donde encontramos la lógica de los hechos, las inferencias también a nivel cultural, a partir de un relato de los hechos, de las instrucciones, así utilizando, digamos que conceptos mucho más profundos y digamos que constituidos. Bueno, ahora bien, ya hablando conceptualmente lo que viene siendo el pensamiento de buena calidad, se refiere a que pues efectivamente este pensamiento de buena calidad es el que se pueda lograr aprender a profundidad lo necesario, es decir, que el niño o el estudiante tenga las herramientas necesarias
para poder realizar los procesos mencionados anteriormente. Dicho de otra manera, es decir, que el estudiante pueda desarrollar un pensamiento que le permita realizar conexiones a nivel disciplinar y extradisciplinares, donde el niño pueda prácticamente efectuar diferentes operaciones a nivel mental de lo aprendido. Entonces, se menciona que efectivamente para poseer un pensamiento de buena calidad es necesario del pensamiento crítico, pensamiento creativo y del pensamiento metacognitivo. Hablamos ciertamente del pensamiento crítico como la capacidad de procesar y reelaborar la información que se recibe, de modo que se pueda disponer de una base sustentada bajo las propias creencias o bajo la moral de cada estudiante. En cuanto al pensamiento creativo, es básicamente el generar ideas de manera alternativa o aleatoria, dar soluciones nuevas y originales frente a lo que se aprendió. Y ya en cuanto al pensamiento metacognitivo, se relaciona ciertamente con la capacidad de reflexionar sobre sí mismo, sobre sobre sus propios pensamientos en cuanto al aprendizaje. Y también se habla de un conocimiento acerca de los conocimientos o bien los aprendizajes a nivel cognitivo que se pueden establecer para poder generar y desarrollar buenas habilidades a nivel académico. Listo. Ahora, en cuanto a la relación de las habilidades del pensamiento y del contexto escolar, es importante resaltar que efectivamente hay ciertas habilidades que son necesarias desarrollar y trabajar a nivel del contexto educativo y que son importantes esbozar a medida que el niño va pasando por los grados. Entonces, Marzano y Valenzuela en su artículo menciona que efectivamente hay diferentes actividades o ejercicios que se pueden implementar y es así como propone 8 actividades u operaciones de destrezas del pensamiento que pueden estimular el razonamiento y el pensamiento a nivel del contexto escolar. Como primera tenemos la comparación, donde básicamente el niño o el estudiante puede identificar y articular semejanzas o diferencias entre diferentes elementos. La segunda de las actividades propuestas es la clasificación, donde el estudiante puede agrupar objetos de diferentes categorías en base a sus atributos o características particulares. También como tercer actividad menciona la inducción, como aquella donde el niño pueda inferir las consecuencias o las causas que se desprenden a partir de determinadas situaciones o generalizaciones. Como cuarta actividad se encuentra la deducción, donde básicamente se busca que el niño logre inferir y articular los errores de su propio pensamiento y el de sus pares. Quinta actividad es el análisis de los errores o de errores, donde básicamente se busca que el niño pueda identificar y reconocer los errores de su propio pensamiento y reelaborarlos. En cuanto a la elaboración de fundamentos o de juicios, se busca que el niño pueda construir un sistema de pruebas que le permita sostener sus aseveraciones. En cuanto a la abstracción, en este ejercicio básicamente se tiene planteado que el niño identifique el patrón general del tema o bien del tópico que subyace de pronto del aprendizaje que se tiende a querer desarrollar. Y finalmente, en cuanto al análisis de las perspectivas, en este ejercicio el autor menciona que el estudiante debe identificar y articular sus propios puntos de vista con el de los demás. Ya a modo de conclusiones, principalmente, pues efectivamente está claro que es necesario entregar a los alumnos herramientas adecuadas para estimular lo que viene siendo lo que ya mencionamos anteriormente como un pensamiento de buena calidad, es decir, generar buenas estrategias para que el niño pueda generar tanto pensamiento crítico como creativo y metacognitivo. De igual manera, se concluye
que la enseñanza de las habilidades del pensamiento en el contexto escolar se debe hacer a partir de y a base del currículo, tomando en consideración no solamente la lógica a partir de cada asignatura, sino el enfoque a nivel de cada disciplina. Y finalmente, pues es importante resaltar que es completamente esencial, es fundamental la enseñanza, y no solamente la enseñanza, sino el aprendizaje de manera explícita de las diferentes destrezas y habilidades a nivel intelectual, con la finalidad de que el estudiante pueda apropiarse y consolidar las diferentes competencias para poner en práctica no solamente a nivel académico, sino también a nivel de su vida en general y favorecer su aprendizaje. Eso sería todo. Muchísimas gracias.